Santo y divino Espíritu, lléname de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, y que haga su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra este pueblo de Cristo? Encendidos con el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Encendidos y en victoria, porque somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Es una alegría compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy es un día de mucha más alegría, de mucha más dicha para nosotros, católicos cristianos. ¿Ustedes saben por qué? ¿Saben qué día es hoy? Hoy es el día de la natividad de nuestra Madre María, la Reina del Cielo. Vamos a darle un fuerte aplauso a María. Hoy la Iglesia Católica observa el nacimiento de la Mamá María. Y nosotros, como católicos, amamos a la Reina. Amén. 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 Así que, pues deberemos sentirnos muy felices y contentos, ¿verdad? Porque un día como hoy nace la elegida por Dios, el que nace y va a traer al Salvador del mundo. Bueno, como cada viernes se nos ha estado exhortando, ¿verdad? Que tenemos que traer la palabra de Dios, que nosotros como católicos, nuestra carta de presentación es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Quién de ustedes la trajo? Amén. Imagino que ya todos, no uno ni dos, todos debemos de tener y de traer la palabra de Dios. Y yo les voy a decir por qué en el transcurso de esta reflexión que hoy vamos a dar. Porque es tan importante que nosotros no solamente la tengamos en casa, no solamente la pongamos allí en un lugar para que digan que somos católicos, no. La importancia de todo esto es que nosotros traigamos esta palabra de Dios y nosotros tengamos ese hábito de leer la palabra de Dios. Esto lo vamos a aprender, porque más al rato les voy a decir algo que nadie sabe, pero que hoy ustedes lo van a saber. ¿Amén? Bueno, entonces los invito a todos que abran su Biblia en Romanos 6, capítulo 6, del versículo 1 al 12. Amén. Y la palabra de Dios nos dice esta noche así: ¿qué conclusión sacaremos? ¿Continuaremos pecando para que la gracia venga más abundante? Por supuesto que no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos a vivir en él? ¿No saben que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por ese bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injerta en él, también compartiremos su resurrección. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. Las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Hemos muerto, ¿no es cierto? Entonces ya no le debemos nada. Pero si hemos muerto con Cristo, debemos creer que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. Desde ahora la muerte no tiene poder sobre Él. Así pues, si hay una muerte para el pecado, que es para siempre, también hay un vivir, que es vivir para Dios. Así también ustedes deben de considerarse a sí mismos muertos para el pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Esta lectura en que el apóstol Pablo les hablaba a los romanos en aquel tiempo, que se dirigía a
mismas palabras del apóstol Pablo en estas epístolas que les hablaba a ellos, esa misma palabra ahora es para nosotros en este tiempo. Y debemos de entenderla y hacerla nuestra. Y debemos de comprender la palabra de Dios cuando nos habla acerca de lo que es el pecado. Sabemos que muchas veces estamos esclavizados en el pecado, pero hay algo importante, que cuando el apóstol Pablo hablaba en estas cartas a los romanos, en uno de los versículos más adelante, daba la importancia y enfatizaba cómo Dios Padre nos quería justificar. En aquel tiempo justificó a nuestro padre Abraham y lo justificó por la fe. Ahora a nosotros también nos quiere justificar, o más bien Él ya nos ha justificado, porque si esta palabra que está aquí escrita, palabra de Dios, se dijo hace muchos años, miles de años, esa misma palabra es dirigida para nosotros ahora, porque Dios ya sabía de todas las generaciones a las cuales se les iba a predicar esta buena nueva, esta palabra, y la teníamos que entender para poder llegar a una santificación en nuestras vidas. Nosotros fuimos bautizados, y en ese bautismo de Cristo, nosotros fuimos injertados a Jesús. Y siendo injertados con Jesús, Él nos ha santificado. Y cuando dice la palabra de Dios que nosotros somos bautizados, y es así como se llama este tema. Este tema se llama: por el bautismo hemos muerto con Cristo. Pueden preguntarse, ¿cómo que el bautismo? Pero como les decía hace rato, cuando nosotros hemos sido bautizados, estamos conectados con Cristo Jesús. Y Él, cuando Él viene a dar ese gran amor por ti y por mí, y Él entrega ese gran amor por ti y por mí en la cruz, Él toma todos nuestros pecados, tu pecado y mi pecado, toda esa basura. Y podemos preguntarnos, ¿cómo es que sabía que yo iba a existir? Claro, Él ya sabía que tú y yo vamos a existir, y los que vienen todavía, Él ya sabe. Por eso Él toma toda la humanidad, todos los pecados de toda la humanidad. Y Él, sin ser pecado, hace que nuestro pecado sea muerto. A la muerte de Jesús muere nuestro pecado. Y aquí hay una pregunta bien importante en el primer versículo, que dice: ¿continuaremos pecando para que la gracia venga más abundantemente? Es una pregunta que muchas veces confundimos, porque si leemos un versículo más adelante, ¿verdad? En este mismo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, versículo 20, dice: al sobrevenir la ley se multiplicaron los delitos, pero donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Y a veces la podemos malinterpretar, ¿verdad? Si entre más peco, más bendición y más gracia voy a tener. O voy a pecar más para que abunde la gracia en Cristo. No. Aquí se refería que por un hombre entró el pecado. Y si nos vamos a Génesis y vemos la historia, vemos que por Adán entró el pecado. Y de allí fueron tantas consecuencias que siguió el pecado. Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, Él por otro hombre entra la gracia. Y esa gracia es heredada a nosotros. Y cuando Jesús da la vida por ti y por mí, Él toma todo ese pecado que nos ha arrastrado como esclavos.
estamos viviendo en estos momentos en nuestras vidas. Estamos viviendo el pecado las 24 horas. Por donde quiera que veas y voltees, hay la tentación del pecado. Publicidad, tecnología, anuncios, perversidad por aquí, perversidad por allá. El diablo nos presenta el pecado como un bistec sabroso y rico que se antoja. Y nosotros, sabiendo y conociendo el amor de Cristo, sabiendo y conociendo que Cristo murió por nosotros, y sabemos las cosas de Dios, caemos en el pecado. Pero hay una verdad: cuando Él tomó nuestro pecado, cuando Él tomó toda nuestra basura, Él nos justificó. Pero para llegar a la santificación necesitamos trabajar en las obras. Saben que es difícil, sabemos que es muy difícil. Y yo les digo por qué: porque estamos viviendo ahorita como un campo minado. ¿Sí saben lo que es un campo minado, verdad? Que tenemos que ir con mucho cuidado, porque si pisas mal, puede que explote alguna dinamita. Pues así tenemos nosotros que ir caminando, queridos hermanos, con mucho cuidado, porque el pecado es como una dinamita, y el pecado se presenta todos los días, las 24 horas del día. Por donde quiera está el pecado. Pero si nosotros de verdad creyéramos en ese bautismo de Cristo, en la muerte de cruz, donde Él tomó nuestros pecados sin ser pecado y murió para siempre el pecado. Decía un padre, ¿verdad? Pecado, nada te debo, nada me debes, estamos en paz. Si de verdad nosotros creyéramos que Cristo tomó y murió el pecado cuando Él murió, nosotros podemos llevar una vida más recta y podríamos sacarle vuelta a ese campo minado que por donde quiera nos está bombardeando. Hoy tenemos que poner un stop, hermanos, en nuestra vida. Ya no podemos seguir continuando. Recuerden que Dios quiere santificarnos y Él dice que quiere resucitarnos con Él. Esa es una promesa. Él muere el pecado. Y si muere el pecado, Él nos dice en esta palabra de Dios que resucitaremos con Él por la gracia y llenos de la gracia de Dios. Y para eso es una tarea que nosotros tenemos que emprender. Y por eso nosotros tenemos que ya no vacilar si queremos seguir o queremos quedarnos. Ya no hay tiempo de pensar, sino es el tiempo de actuar. Necesitamos salvar nuestras familias, salvar nuestro entorno alrededor de cada uno de nosotros. La maldad nos está abrazando cada día con más cosas. Pero eres tú, soy yo, las que tomamos la decisión de continuar. Eres tú y yo las que tomamos la decisión de seguir en el pecado, siendo esclavos del pecado, porque conocemos a Dios. Decía un sacerdote que yo conocí: cuando conocemos a Cristo que está vivo, qué difícil es pecar. Qué difícil, porque ya le piensas, tienes miedo, tienes temor. Entonces, yo quiero preguntarles algo. ¿Ustedes creen que si ahorita yo le doy $1,000 a un homeless, vivirá siendo homeless todavía? No, porque va a tener mucho dinero. No. Pero si el homeless sigue siendo homeless, eso nos queda a nosotros. Hoy Dios te da $1 millón de gracia para que no peques. ¿Seguirás pecando? ¿Es el hermano que sí? Yo le
pregunto a ustedes, no contesten. ¿Seguirán pecando? Si ahorita se presenta nuestro Señor Jesucristo y les dice, les voy a dar 1 millón de las gracias para cuando ustedes resuciten para una vida eterna, para una vida llena de amor. ¿Seguiremos pecando? Llévense esa reflexión. Sabemos y entendemos la gravedad de lo que está pasando. Miren, hermanos, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es fácil, pero no es imposible. Por eso yo les hablaba al principio y les decía que es importante que nosotros traigamos la Biblia, que es importante que nosotros no solamente traigamos la Biblia, sino que la leamos. ¿Y saben por qué? Porque esas vitaminas, porque así como nuestro cuerpo necesita vitaminas para que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, así como tú y yo necesitamos vitaminas, ¿verdad? Para que nuestro cerebro funcione bien. Bueno, quiero decirles algo, que también tu vida espiritual necesita vitaminas. Y necesitamos vitaminarnos todos los días, porque si no nos vamos a debilitar. Y cuando nosotros estemos débiles, va a ser más fácil comernos el bistec, más fácil caer en la trampa del enemigo. Necesitamos nosotros estar bien fuertes, como guerreros, listos para la guerra. Este Padre a mí me dio estas 4 vitaminas en el momento en que mi vida estaba en el lodo del pecado. Y en ese tiempo, en cuando yo estaba en ese lodo del pecado, en ese momento que yo estaba, no comprendía a toda magnitud como ahora la entiendo. Y esta palabra de Dios ya la había escuchado yo. Y cuando yo la volví a leer y la estaba reflexionando, se me vino a mí que esta palabra de Dios ya me la habían dicho muchos años atrás. Pero yo estaba siendo esclava de ese pecado. Y yo estaba consciente, porque yo vengo de una familia católica. Y cuando yo estaba muy joven, yo pertenecía a los cursillos de cristiandad con los jóvenes allá en México. Si yo conocía, y así caí en el pecado grave. Y no me quería salir de allí. Pero hubo un momento en mi vida, que yo tenía que hacer un estar, tenía que reflexionar. Y ese momento fue cuando yo sentí la necesidad de comulgar. Cuando yo ya había agotado toda mi conversación para poderme casar por la iglesia. Yo estaba viviendo en Amaciato con el padre de mis hijas. Y era un pecado grande porque iba arrastrando también a mis hijas. Pero el diablo me tenía con el bistec allí. Y allí estaba yo, sabiendo que era pecado. Pero un bendito día, yendo yo a misa un domingo, dice el padre: necesito servidores para la misa de niños. Servidores. Yo no podía servir. Yo estaba en pecado, yo no podía servir. Pero yo me atreví a acercarme al padre y le dije: padre, yo soy una pecadora, mi situación está así, yo no puedo servir. Y él me dijo: en un ministerio no puedes servir, pero tú me puedes ayudar bastante en hacer los sociogramas para los niños, en la misa de niños. Y le dije que sí, y le entré. Y saben una cosa, haciendo los sociogramas para la misa de niños, yo tenía que leer el evangelio, la lectura del domingo, para poder saber qué iba a hacer con los niños de la obra, para que el padre hablara.
Y esta palabra de Dios me tocó un día. Y cuando a mí me toca esa palabra de Dios, Dios me dice: ¿qué estás haciendo, María? ¿Qué estás haciendo? Aunque yo llevaba a mis pequeñas en ese tiempo, y ellas eran las que hacían mucho la obra, ya entonces estaba haciendo algo. Pero era mi decisión si quería continuar o quería ser esclava del pecado. Y así, viendo cómo sufría yo porque yo quería comulgar, yo le dije a él era en ese momento el párroco de la iglesia, pero también era mi guía espiritual. Y yo me acuerdo que le dije: Padre Rufino Nava, me siento muy mal porque no comulgo, me siento muy mal porque vengo a misa, pero yo no comulgo, Padre, ¿qué hago? Mi esposo no se quiere casar por la iglesia. Y me dijo que no. Y yo estoy viviendo en pecado. Yo me voy a separar de él. Él me contestó: no, tú no te separas de él. Porque el que te va a separar, si quiere, es su voluntad, va a ser Dios. Él me dio estas 4 vitaminas. Y me dijo: de hoy para adelante te las vas a tomar. Porque esto te va a hacer fuerte para tu vida. Y esto solamente lo puede decidir Dios. Pero tú tienes que trabajar. Tú tienes que trabajar. Tú sabes que estás en pecado, tienes que trabajar. Y estas vitaminas se las doy yo a ustedes. Y la primera vitamina es leer la palabra de Dios todos los días. Por pequeñas dosis. No hay problema, son vitaminas. Por pequeñas dosis. A la hora que tú quieras. Leer la palabra de Dios. La segunda vitamina era practicar la palabra de Dios. Tenía que practicarla. Tenía que hacerla mía. Si no la entendía, tenía que preguntar. Tenía que formarme, aunque estaba en pecado. Porque Dios me amaba a mí porque era pecadora. No amaba el pecado, pero me amaba a mí, y eso lo entendí. Y la tercera vitamina me dijo: tienes que estar en comunión con Dios en la Eucaristía. Sabía que yo no podía comulgar, pero cuando se acercaba a la Eucaristía, en la Santa Misa, tenía que yo comulgar espiritualmente. Pero me dijo: ya que no puedes comulgar, ve y habla con Él en el Santísimo. Habla en oración, comunícate con Dios, ten esa relación con Dios cara a cara, frente a frente. Y la cuarta me dijo: cumple el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre mi marido o sobre el papá de mis hijas, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a mí misma. Necesitaba amarme. Necesitaba yo entender que era valiosa para Dios. Necesitaba yo entender que tenía dignidad. Necesitaba yo entender que estaba envuelta en el pecado, en el otro. Tenía que salirme. Porque si yo no me salía de allí, iba a arrastrar también a mis hijas. Empecé a tomar estas vitaminas constantemente, con dosis más fuertes. Y en un bendito día de mi cumpleaños, ¿qué creen que pasó? Me llegó la carta de divorcio. Me llegó la carta de divorcio. Y ¿saben una cosa? No me dolió para nada. Yo no sufrí de depresión o de tristeza. Yo no lloré. Yo no reclamé. Yo acepté la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Yo acepté la voluntad de Dios. A pesar de la infidelidad tan grande, porque él tenía otra familia, yo acepté la voluntad de Dios. Y ese día fui la mujer más feliz del mundo. Y yo me acuerdo que mis hermanas me llevaron a una cena y me preguntaron: ¿qué te regaló? Decía mi esposo. Yo le dije: me regaló la libertad. Y desde hace esos 22 años yo camino libre, amigos, hermanos. Yo camino libre y he tratado. Porque no soy perfecta, soy pecadora. Y todos los días, como les digo, caminamos como un terreno minado.
Y he pecado grandemente todavía en este caminar. Y he lastimado a Dios grandemente en este caminar. Pero ¿saben una cosa? Puedo en el momento reconocer el pecado y pedir perdón. Esa hora es en este momento en que tú y yo tenemos que reconocer que hemos ofendido a Dios. Pero también tenemos que reconocer que Cristo que ha tomado nuestros pecados, que Cristo nos ha justificado, pero que tú y yo ahora vamos a emprender el camino para llegar a la santidad, para ser santos y santificarnos, y el día de la resurrección nosotros seamos resucitados con Cristo. Hoy, esta noche, tenemos que dejar ese viejo hombre, esa vieja mujer. Hoy, esta noche, tenemos que reconocer cuánto hemos ofendido a Dios, con qué hemos ofendido a Dios, cómo hemos ofendido a Dios. Como yo les decía, ya no hay tiempo de pensar. Ya no hay tiempo de decir, pues ay, mañana reconozco. No, el tiempo es hoy. Hagamos esta noche un verdadero examen de conciencia. Y vamos a decirle a nuestro Señor todo lo que lo hemos ofendido. Porque Él quiere que resucitemos a esa vida llena de amor y de gracia. Él nos lo ha dicho en esta palabra, que al morir Él en la cruz, murió nuestro pecado. Ya no podemos seguir pecando. Él nos promete que si nosotros tratamos de llevar una vida recta, más ahorita en este tiempo, hay no miles, hay millones de tentaciones en el mundo. Y cada día se van a multiplicar y se van a agregar más tentaciones del pecado. Y van a estar más cerca de nosotros de lo que no nos podemos imaginar, con nuestra familia, con nuestros propios hijos, con nuestras comunidades. El pecado nos acecha como ese león queriéndonos devorar. Es la decisión de nosotros. Porque Dios nos dejó una libertad, pero es la decisión de nosotros. ¿De verdad queremos recibir esa gracia de Dios? ¿Amén? De verdad queremos y estamos convencidos de que queremos recibir esa resurrección con Cristo y vivir una vida de plenitud con Dios. Amén, amén. Pues una pregunta para llevarla, para reflexionarla esta noche. ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Principalmente familia, principalmente matrimonios. El diablo en este tiempo quiere acabar con las familias. Porque el diablo dice que se acaba con papá y mamá, se lleva a los hijos de pilón. Yo le doy gracias a Dios. Caigo todos los días. Vengo todos los días. Y cuando yo no tomo la vitamina o una de las vitaminas, me debilito. Si yo dejo de hacer la oración, me debilito.
Si yo dejo de leer la palabra de Dios, me debilito. Si yo no voy a misa, aunque sea 2 veces a la semana, y a visitar al Santísimo, me debilito. Si yo no pongo a Dios primero que cualquier cosa, si yo no amo a ustedes, mis hermanos, si yo no me amo a mí misma, me debilito y caigo en el pecado. Por eso tenemos que estar vitaminándonos con la vitamina espiritual, porque el diablo te ataca donde más te duele, en tus hijos. Y muchas veces nos ataca en enfermedades. A mí me ataca mucho allí. Y cuando yo me siento así, es porque he estado fallando en algo y me pongo a reflexionar. ¿Dónde qué vitamina no he tomado? ¿Dónde estoy fallando? Y a veces sé que he fallado en algo. Hermanos, Dios quiere que muéramos el pecado de nuevo. Que en esta noche no imaginemos que Cristo de nuevo está muriendo por ti, por mí, que Él toma tu pecado todo. A Él no le interesa. A Él no le interesa lo que ya hiciste. A Él le interesa de hoy en adelante lo que tú vas a hacer. Porque Él ya te perdonó. Ya te justificó tu pecado. Él quiere santificarte esta noche. Él quiere que seas de Él. Y no le debemos de temer, pero sí debemos de tomar fuerza espiritual en nuestras vitaminas. Tú sabes en qué no te estás vitaminando espiritualmente. Tú lo sabes. Así que esta noche, cuando tú hagas tu oración, así que esta noche, cuando tú te pongas en paz con Dios, no sé cuánto lo hacen, espero que todos lo hagamos. Que cuando nosotros vamos a descansar, hay 2 cosas importantes que tenemos que hacer. No es el tiempo de pedir, es el tiempo de agradecer y es el tiempo de pedir perdón. Porque ni tú ni yo sabemos si otro día vamos a amanecer. No hay una garantía que tengamos que vamos a morir tal día y tal fecha. No. Por eso es importante cuando nosotros cerremos nuestros ojos, que entremos a ese sueño. Sabemos que es como cuando te ponen anestesia, ¿verdad? Te duermes y a veces no despiertas hasta otro día. Así es el sueño. En ese momento tienes que ser agradecida por todo lo que Dios te ha dado, pero tienes que pedirle perdón por todo lo que lo ha lastimado. No hay tiempo ya, hermanos. Se nos acabó el tiempo. Y nosotros tenemos que ser un ejemplo de vida espiritual para los demás. Nadie va a creer si nuestro testimonio no habla. No podemos estar aquí en el grupo y pecando, ¿verdad? Decía el hermano Julio hace rato, ¿verdad? Le daba pena y vergüenza por estar allá gritándole a la pelota. Y nosotros tenemos que gritar que somos cristianos católicos donde quiera, con nuestra vida, con nuestras acciones. Nosotros no nos tiene que dar vergüenza hablar de Cristo, ser como Cristo, mirar como Cristo, caminar como Cristo. Eso al diablo no le gusta, y mientras tú más refuerces tu vida espiritual con estas 4 vitaminas, Él más te va a querer atacar. Él te va a querer muchas veces poner zancadillas para que tú tropieces. Pero nosotros
Santo que nos dice, ¿verdad? Como las antenitas o como el semáforo de luz amarilla nos previene. ¿Para qué? Para frenar nuestra boca, para frenar nuestros pensamientos, para frenar nuestras acciones. Nosotros sabemos descubrir el enemigo cuando nos quiere atacar. Esa es una ventaja que tenemos nosotros los católicos cristianos. Esa es una ventaja, que conociendo a un Cristo vivo, a un Cristo que está aquí, vivo y real, sabemos cuando el enemigo nos quiere atacar. Hoy esta noche quiere nuestro Señor que nos vayamos convencidos que Él ha pagado por nosotros el pecado, que Él lo ha tomado en ese bautismo de la muerte de Cristo. Él ha tomado mi pecado, tu pecado, y nada le debemos. Y Él quiere que tú y yo tengamos esa resurrección en Cristo Jesús. Él quiere que tú y yo seamos criaturas nuevas, hombres y mujeres nuevos, que el viejo yo lo dejemos ya, no existe. Él quiere que nuestro nuevo yo sea el testimonio real y vivo para la humanidad que tanto lo necesita. Esa última vitamina de amar a Dios sobre todas las cosas. Esa última vitamina, no muchos la toman y muchos ni siquiera saben que existe, porque ponen muchas más cosas en vez de Dios. Amar al prójimo, menos. Ahorita lo que más existe es el odio y la división. Amarse a sí mismo. A veces no nos amamos y no cuidamos nuestro cuerpo y lo estamos intoxicando. Y esa intoxicación también se llama pecado, porque hay muchos que cometen el pecado de la gula. Hoy es el día. Hoy es el día en que Cristo nos dice y nos vuelve a recordar a ti y a mí que Él quiere que vivamos una vida plena, una vida llena de la gracia de Dios. Voy a compartirles aquí mismo en la carta a los Romanos, en el versículo 5, en el capítulo 17, dice: y si bien reina la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, por mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechen el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Palabra de Dios. ¿Quién quiere aprovechar? ¿Quién quiere aprovechar ese derroche de la gracia de Cristo? Levante la mano, ¿quién la quiere aprovechar? ¿Quién se quiere ir hoy convencido? ¿Sí? Que Dios nos quiere derramar su gracia en cada uno de nosotros. Que Dios quiere llevarnos a la santidad a cada uno de nosotros. Es el Romanos 5, 17. Yo no lo vi muy convencido. Yo voy a volver a preguntar, porque si no, yo me voy a ir así como que no estamos convencidos, hermanos. Debemos de despertar. No te puedes quedar dormido. ¿Quién quiere aprovechar? ¿Quién hoy esta noche quiere aprovechar de esa gracia de Dios? Amén. ¿Quién? Amén. Amén. Vamos a decirlo con esa convicción. Yo quiero llenarme de la gracia de Dios. Tengo que reconocer todo lo que yo he caminado, y en ese caminar, cuántas veces he caído en ese pantano del pecado. Tengo que reconocer que vivo en un mundo en lo cual me ofrece tentaciones, en un mundo
es así. Y tú y yo reconocemos la tentación del diablo. Y sabemos la tentación del diablo. Muchos de nosotros hemos dejado muchas de las cosas que no nos dejaban avanzar hacia Dios. Yo conozco a muchos aquí que quizás en su vida pasada tenían grande historia en el pecado, como yo. Pero hubo un momento en que le dejé la voluntad a Dios y no fue decisión mía. Y desde ese momento yo he tratado de caminar. Cuando digo tratado, es porque a veces es difícil. Pero cuando caigo en el pecado, cuando caigo en la tentación, puedo reconocer a Cristo vivo y decirle: perdóname, Señor, perdóname porque volví a fallar, perdóname. Y no lo vuelvo a hacer. Pero soy humana, imperfecta, pecadora. Y el diablo se presenta así, muy hermoso. Y muchas veces caigo. Pero cuando voy cayendo, me doy cuenta y trato de levantarme. Esto es una lucha de diario. Esto es una lucha de diario. Tenemos que trabajar. Ya fuimos justificados en la muerte de Cristo. Ahora tenemos que ser santificados. Para esto tenemos que trabajar en nuestras obras. Así que de hoy, esta noche en adelante, vamos a levantarnos mañana, si Dios nos presta vida, con una vida nueva, con un pensamiento nuevo. Y vamos a tomar las vitaminas espirituales para que nosotros no tengamos debilidad en nuestra vida espiritual. Y mientras más te alimentes, estas vitaminas que les acabo de dar espirituales, no es una dosis, no, es la dosis que tú quieras tomar, a la hora que tú las quieras tomar. No te va a hacer daño, al contrario, mientras más las tomes, más fuerte vas a estar espiritual. Vamos a hacerlo. Vamos a hacernos un reto. Todos como hermanos vamos a hacernos un reto de vitaminarnos espiritualmente y que Dios haga la obra en nosotros según su voluntad, de donde nosotros estamos en el pecado. Que no sea mi humanidad la que ejerza la acción, sino que sea Cristo que haga la acción en mí. Pero para eso tú y yo tenemos que estar dispuestos a dejarnos moldear por Cristo, a dejarnos que Él tome las decisiones, porque van a ser las correctas. Pero tú y yo tenemos que ayudarlo en reconocer que lo que el demonio nos propone, saber que no le agrada a Dios. Tú conoces en qué estás pecando. Tú conoces dónde está tu situación. Tú la conoces. Pero quiero decirles que alguien más la conoce también. Él, nuestro Señor, también la conoce. Pero Él está dejándonos. Él nos está dejando. Pero hoy, esta noche, nos las ha recordado dos cosas. Nos recordó que Él, en ese bautismo de la muerte de Cristo, Él tomó nuestro pecado y murió el pecado cuando murió. No hay pecado. Eso. Y también hoy nos recuerdan que si nosotros tratamos de llevar una vida recta, una vida con Cristo, vamos a resucitar con Él una vida de plenitud. Y en este caminar nos va a llenar de su gracia para seguir adelante. Porque aquí no termina, aquí empieza esta vida. Así que hoy, esta noche, vamos a tomar la reflexión para nosotros pensar hasta dónde estamos ahorita. Y si mañana nos presta vida, vamos a tomar este reto y vamos a tomar estas vitaminas para que nosotros seamos fuertes. Y les voy a decir por qué. Porque se nos vienen más fuertes las tentaciones, porque se nos viene más fuerte el pecado. Y si tú y yo estamos débiles, fácilmente vamos a caer en las garras del enemigo.
fácilmente. Pero si tú estás fuerte, papá y mamá, puedes defender a tus hijos. Si tú estás fuerte, papá y mamá, puedes defender a tu familia. Tenemos que luchar por lo que Dios nos promete. Así que hoy ha muerto el hombre viejo, ha muerto la mujer vieja al pecado, y hemos resucitado a esta gracia de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Así que pues vamos a entrar en una pequeña oración. Vamos a pedirle, a seguirle pidiendo y suplicando a nuestro Señor Jesucristo que Él haga la obra en nosotros y que la haga completa. Que en este momento queremos rendirnos ante sus pies y decirle: Señor, he pecado contra ti. Contra ti pequé, Señor. A pesar de que tú me has justificado de muerte, yo he seguido ofendiéndote, Señor, con mis obras, mis palabras, mis acciones. Pero hoy esta noche me postro ante ti y te pido perdón de corazón. Yo quiero vivir contigo y estar contigo. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero, Señor, ser en esta tierra representante tuya, como un estandarte de Jesucristo. Que el que me vea a mí, Señor, te vea a ti. Que lo que yo haga, Señor, refleje mi vida cristiana. Que cuando yo pase por allí digan: esa es de Cristo. Que cuando se presente la tentación del pecado, yo pueda estar fuerte para luchar contra él. Esta noche entrégale todo tu ser, tu corazón, tus pensamientos. Esta noche entrégale todo lo tuyo que a Él le pertenece. Esta noche toma tu corazón y ponlo a los pies de Cristo y dile: Señor, mira que soy imperfecta, Señor, y pecadora, pero esta noche me entrego a ti. Esta noche, Señor, quiero ser tuya y pertenecerte a ti, porque tú me has justificado. Ahora me corresponde a mí ser santificado para resucitar contigo, Señor. Hermanos, pongámonos de